Bueno, para resumir lo que hemos charlado la clase pasada, hicimos este trabajo en grupo con 7 puntos. Vamos sintéticamente a compartir entonces por grupos. Lo primero era definir de modo simple qué es la liturgia de las horas. Vamos a ir haciendo siempre el mismo recorrido de grupos. Empezamos por acá, después acuérdense para en cada pregunta hacer el mismo recorrido. ¿Quién escribió de aquí? Definir de modo simple qué es la liturgia de las horas. Empezamos por este grupo. Sí. Es una oración comunitaria y ordenada, una oración unánime de la unidad cristiana. Sí, creo que lo otro. Bueno, aquí acentúan esto, ¿no? Que es una oración, al principio dice, una oración comunitaria, una oración ordinaria, ordenada. Eso, completemos el resto. Es una oración, es la oración oficial de la iglesia. ¿Algún otro dato de qué es la liturgia de las horas que no se haya dicho? Faltó, ¿por qué? De las horas, ¿no? Si alguien no sabe nada de esto, dice, ¿qué es la liturgia de las horas? Es todo esto, pero ¿por qué se llama de las horas? ¿No? Bueno, es una oración que se reza en determinadas horas del día, ¿no? Sería como la definición más simple del nombre, liturgia de las horas. Si uno tendría que explicarle a alguien, le diría, son oraciones que se hacen en distintas horas del día, por eso se llama liturgia de las horas, que puede hacerse de forma comunitaria, pero también se hace individual. Sin embargo, y esto lo hemos recalcado mucho, también va a salir después en una de las preguntas, cuando uno está solo rezándola, también es comunitaria, ¿no? Porque la estamos haciendo en nombre de la iglesia. Nos unimos como comunidad fraterna para la oración. ¿Alguna otra cosa de la definición, que es la liturgia de las horas? Bueno, la segunda, ¿para qué se reza la liturgia de las horas? O sea, ¿para qué hay distintas oraciones que se hacen en determinados horarios? Por ejemplo, ¿qué horarios están determinados? Laudes, que se reza a la mañana cuando sale el sol. Laudes. Vísperas, que se hace al atardecer, cuando cae el sol. Completas, antes de ir a dormir. Y hay unas horas intermedias, que son las que se hacen se está trabajando, durante el horario de trabajo, no se apure, durante el horario de trabajo, que son tercia, sexta y nona. ¿Y por qué se llama tercia? ¿Y por qué se llama sexta? ¿Por qué se llama nona? Bueno, es una forma, creo que de los judíos, ¿no? Llaman así o llamaban así a las horas. La primera, tercia, porque es la tercera hora después del amanecer, supongamos las 6 de la mañana. Entonces, ¿a qué hora sería la tercia? A las 9. La sexta, de ahí viene siesta. La sexta sería la sexta hora de ese amanecer, que es las 12 del mediodía. Y la hora nona sería la novena hora, desde las 6 de la mañana serían las 3 de la tarde, las 15 horas, ¿no? A la hora nona Jesús murió. Bueno, entonces decíamos, ¿por qué se rezan en determinadas horas estas oraciones? ¿Para qué se reza la liturgia de las horas? Para santificar el curso del día y nos pone en comunicación con Dios. Muy bien, por eso hice tanto hincapié en esto de las horas, porque para llegar a esa conclusión, ¿no? De que rezamos la liturgia de las horas para santificar el día en esas horas en las cuales nos ponemos en comunicación con Dios. ¿Alguien puso algo más? ¿Agregar algo sobre eso? ¿Para qué se reza la liturgia de las horas? Para consagrar el tiempo a Dios. Ayuda a la santificación. Esa sería la tercera pregunta. ¿Por quién o por quiénes se reza? Vayamos a otro grupo, acá.
¿Por quién o por quiénes se reza la liturgia de las horas? Por toda la iglesia, por supuesto. La liturgia de las horas se reza por toda la iglesia, ¿no? Cuando decimos por toda la iglesia, decimos, bueno, rezamos por todos los bautizados, rezamos especialmente por los pastores, rezamos por nuestras comunidades, rezamos por la misión de la iglesia, que tiene que anunciar el evangelio en el mundo, rezamos por la santificación de todos nosotros, en esa comunión de los santos, ¿no? Rezamos por todos nuestros hermanos también que sufren, que padecen situaciones difíciles, y entonces, bueno, estará la oración por los enfermos, estará la oración por quienes están en necesidades, estará la oración por los difuntos. Bueno, todo eso es rezar por la iglesia, pero solo rezamos por la iglesia en la liturgia de las horas. ¿Por quién más se reza? Todo eso es la iglesia, sí. Fuera de la iglesia rezamos por el mundo. ¿Y qué pedimos para el mundo? La salvación. Entonces, la liturgia de las horas se reza por la iglesia y por la salvación del mundo. Por la iglesia y por la salvación del mundo. Bueno, ¿qué fundamentos hay? Vamos a ese grupo. ¿Qué fundamentos hay en la palabra de Dios para rezar comunitariamente? Que hemos señalado, habrá muchos otros, ¿no? Bueno, habíamos señalado el Padre Nuestro, ya Jesús nos enseña a rezar comunitariamente, ¿no? Ya no es solo Padre mío, sino que es Padre nuestro. Por lo tanto, cuando rezamos el Padre Nuestro solos, no estamos pidiendo solo por mí, no estoy pidiendo solo por mí. Cuando rezo el Padre Nuestro y estoy solo, digo Padre Nuestro, danos el pan de cada día, no a mí, a todos. No perdona nuestras ofensas, no pido solo que me perdone a mí, sino a todos, ¿no? Es una oración esencialmente comunitaria. O sea, eso es muy significativo, que la oración que Jesús nos enseñó sea comunitaria, sea en plural, ¿no? No sea algo personal. Lo cual nos dice que siempre, ¿no? La oración, especialmente la liturgia de las horas, apunta a esto, sea comunitaria, o tenga ese espíritu comunitario o ese espíritu eclesial al rezar, ¿no? Y no individualista, sino sentir que somos una familia, que hay otros que nos estamos uniendo en la oración, que estamos rezando al fin unos por otros. Que nos involucra. Exacto. O sea, la oración nunca tiene que servir para aislarnos, ¿no? Sino para estar vinculados. De ahí este es el fundamento, ¿no? Por el cual podemos enmarcar de qué se trata la vida contemplativa, ¿no? La gente dice eso, ¿no? Hay tantas cosas para hacer en el mundo y estas mujeres, las carmelitas, ¿no? Se aíslan y se encierran, ¿no? En un convento. Bueno, si se encerraran en un convento, estaría malísimamente mal, ¿no? Anti todo, anti-eclesial, anti-evangelio, todo, ¿no? Sin embargo, eso que aparentemente vemos como un encierro, como un aislamiento, tiene este gran testimonio, ¿no? De que la oración me hace ser parte, me hace ser comunidad, me hace rezar con otros y por otros. Y entonces, bueno, ahí vemos cómo la oración está entendido en un sentido totalmente comunitario, ¿no? Donde especialmente expresa esto que decíamos de la liturgia de las horas, precisamente, que también es una columna vertebral de la vida contemplativa, el rezar estas horas y algunas más, ya que tienen su vida consagrada a la oración, esto de rezar por la iglesia y por la salvación del mundo. Exacto, monjes, monjas, sí. Y se dice que es la respiración de la iglesia, la vida contemplativa. Exacto. Es el pulmón de la iglesia. Exacto. De ahí va a ser referencia a la pregunta 6. Pero ahora vamos a la 4. Si nadie tiene otra cosa que decir. Sí, seguro que sí, porque dijimos solo el Padre Nuestro. ¿Qué fundamento hay en la palabra de Dios para rezar comunitariamente? La otra es que la promesa de Jesús, que donde
Recordábamos esa cita, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré presente en medio de ellos, ¿no? Jesús que nos asegura su presencia cuando rezamos en comunidad. ¿Alguna otra cosa? Y los hechos de los apóstoles, donde siempre se reunían los apóstoles a rezar. Exacto, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles, donde se reunían. Con esa lectura empezamos la clase, ¿se acuerdan? Que se reunían asiduamente en oración. Bien, vamos entonces a la 5. ¿Qué relación hay entre liturgia de las horas y Eucaristía? ¿Por acá hay algo? Es una unión es un sacramento. En el momento de la misa, uno se une a Dios y Dios se une a uno. ¿Y en la liturgia de las horas? La oración de gracia, la Eucaristía, ahí se logra la unidad, ¿no es cierto? Si no hablan fuerte no vale. Yo cualquier cosa reproduzco, solo estoy intentando ver qué dicen. Vinculémoslo con esto que él dice. Dice, la misa es comunión con Dios, perfecto. Sí. ¿Y eso qué tiene que ver la liturgia de las horas con eso? Es preparación para la misa. Puede ser, también es, sí. La Eucaristía forma parte de la base fundamental de la unidad. Sí, y la liturgia de las horas, ¿qué tiene que ver con eso? Eso, muy bien. Prolongamos, profundizamos esa comunión con el Señor. Toda oración en realidad es esto, ¿no? La liturgia de las horas en particular, pero toda oración debería ser para nosotros una prolongación de esa oración más importante de la Iglesia, que es la Eucaristía. Entonces, mi oración personal debería siempre remitirme a la comunión con el Señor. Si yo puedo entrar a mi habitación, cerrar la puerta y orar, ¿no?, a Dios que habita en mi corazón, dice, ¿habita en mi corazón? Bueno, habita desde el bautismo, pero esa presencia de Jesús en la Eucaristía no fue ese ratito que comulgué, ¿no? Él sigue espiritualmente en mí, ¿no? Por eso se hablará de la comunión espiritual. Cada momento de oración nuestro debería ser una comunión espiritual con el Señor, un renovar la comunión sacramental que hemos recibido, ¿no? Bueno, eso entonces respecto a esto de la comunión que ustedes dicen, esa referencia de la misa como comunión y la oración también como prolongación de la comunión. ¿Hay otra cosa que prolongue la Eucaristía en la liturgia de las horas? Lo hablé en este grupo. La liturgia de las horas es una oración de súplica, una oración de acción de gracias. Es básicamente una oración de alabanza. Lo es la misa, ¿no? Es una oración de alabanza, de acción de gracias, por la cual Jesús da gracias al Padre al ofrecer su vida por la salvación de todos. Entonces, la liturgia de las horas prolonga esa alabanza de la Iglesia, también cuando suplica, decíamos. ¿Por qué decíamos que mientras suplicamos, esa súplica es también alabanza? ¿Se acuerdan? Bueno, decíamos básicamente, recuerdo que dije o lo pensé, capaz que no lo dije, que la alabanza en la liturgia de las horas, por ejemplo, cuando se suplica, sigue siendo una alabanza porque a ese que le estoy pidiendo sé que es digno de gloria, de honor, de poder, que ese es bueno, que es inmenso, que es todopoderoso. Entonces suplico desde esa alabanza, ¿no? Reconociendo la grandeza de ese Dios al que le estoy pidiendo algo. Por eso incluso en la súplica también estoy alabando. Como que la liturgia de las horas no separa tanto esos tipos de oración. Es decir, esto es alabanza, esto es acción de gracia, esto es súplica, ¿no? Sino que todo es alabanza, también incluso cuando suplico o cuando pido perdón, porque al Dios al que le estoy pidiendo es infinita misericordia. Frente a la infinita misericordia,
no corresponde más que mi alabanza, que mi acción de gracias, que mi admiración, ¿no? Que mi adoración. Nuestra vida entera debe convertirse en una alabanza a Dios. San Pablo dice, glorifiquen a Dios con sus vidas. Muy bien. Padre, gracias, porque muchas veces nosotros pedimos, nosotros estamos suplicando, imploramos, y no nos damos cuenta que en esa súplica, en ese implorar, ¿sí? Ahí estamos también, en nuestro interior, reconociendo, o sea, por más que lo pase por acá por la cabeza, pero estamos reconociendo. Y eso va a ayudar a que nuestra oración de súplica sea más confiada, porque no estoy pidiendo a ver si Él puede, si me puede dar una manito, claro, no, al que le pido es a este todopoderoso, que todo lo puede, al todo amoroso, ¿no? Que me ama y me dará todo lo que necesito si es para mi bien. Por ahí brota la confianza y la fe de nuestra súplica cuando reconozco esa grandeza de Dios, ¿no? Exacto. Y de esto hablamos también, dice, siempre y cuando salga del corazón. No lo señalé aquí, pero me hizo acordar de algo que dijimos en la oración en general, en la liturgia de las horas en particular, coincidir la boca con el corazón, lo que decimos, ¿no? Con nuestro corazón, que haya una sintonía, ¿no? Entre nuestra voz y nuestro corazón. Hay que unir nuestro corazón y nuestras voces para orar. A veces está esta introducción, yo la suelo hacer seguido en la misa antes de rezar el Padre Nuestro, ¿no? Unamos nuestros corazones y nuestras voces para decir a Dios, Padre Nuestro. Fíjense que ahí puede tener dos sentidos. Cuando digo unamos nuestros corazones y nuestras voces, puedo estar diciendo nuestros corazones y nuestras voces, pero también puede estar diciendo unamos nuestros corazones y nuestras voces, diciendo la voz y el corazón de cada uno, ¿no? Uno, mi voz con mi corazón. Y también puede ser lo otro, unamos todas nuestras voces y unamos todos nuestros corazones, ¿no? Porque en esa oración unánime, que es la oración comunitaria, que hablábamos de muchas dificultades a la hora de rezar comunitariamente, porque cada uno tiene su ritmo y para rezar todos juntos y al unísono hay que saber escucharse, hay que cambiar el ritmo personal de oración para rezar con otros y como todo eso ayuda después a la vida comunitaria, donde nos tenemos que escuchar, donde hay que a veces bajar un cambio para que nadie se quede atrás, ¿no? En ese caminar juntos, en esa sinfonía que debe ser la vida comunitaria. Siempre alguno desafina o desafinamos. Y bueno, ahí también, ¿no? Hay que afinar muchas veces. Hay que ajustar las clavijas. Ya suena esto más feo. Pero es esto, o cada uno la propia, ¿no? Cuando me doy cuenta de que desentono, ¿no? No sé, una pelea, una rivalidad, la lucha de poder. Ahí hay cuerdas que hay que afinar. Está este hermoso salmo, ¿no? Que dice, para ti tocaré el arpa de 10 cuerdas, ¿no? Para que esas 10 cuerdas suenen armónicas, bueno, hay que afinarlas. Y a veces, bueno, tenemos que afinar, ¿no? El modo en el cual la sinfonía de una comunidad suena o desafía, ¿no? No suena al unísono. Fíjense, el ejemplo de la música es genial, porque en una melodía no todos suenan iguales, ¿no? Todas distintas. Esa es la que forma la melodía, distintas notas. Entonces, para que haya armonía en una comunidad, no hay que uniformarse y todos pensar lo mismo y todos ser iguales. Precisamente en esa diversidad, que es una gracia del Espíritu Santo, que nos hace diversos y otorga dones diferentes a cada uno, se logra la armonía. Pero qué difícil, ¿no? Pero bueno, hay una clave de sol que organiza todo y que hace que la melodía salga bien. Esa clave de sol es el mandamiento del amor, ¿no? Si todos estamos enmarcados en esa clave de sol, si todos estamos enmarcados en ese mandamiento del amor, nuestra diversidad puede vivirse en la unidad que provoca esa armonía, esa sinfonía con la cual
alabamos a Dios con nuestra vida, ¿no? La música, la definición de música es el arte de combinar Los sonidos. Exacto. Entonces, ahí está. Está el arte. El arte de combinar los sonidos. Esto es muy interesante para los animadores pastorales, ¿no? Tener el arte, el sacerdote en primer lugar, ¿no? Quienes somos líderes en la comunidad, quienes estamos al frente de un grupo, ¿no? El arte de combinar los sonidos. ¡Ah, qué difícil! No tiene que ser algo rítmico, musicalmente, sino melódico. Algo melódico y no rítmico. ¿Qué sería rítmico? Tenerlos a todos marchando. Tan, taran, tan, 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 tan. Algo más, eso, más melódico. Una bella melodía que suba al Señor. Los salmos tienen mucho de todo esto, ¿no? Y es una linda meditación para hacer. Bueno, ¿qué significa que la liturgia de las horas es fuente y cumbre de la acción pastoral? Aquí yo les decía por ahí en algunos grupos, hay que pensar relación entre oración y acción, entre oración y apostolado, entre oración y evangelización. ¿Qué dijeron por acá? Nosotros dijimos que te alimenta para el crecimiento y eficiencia de nuestras obras y deben ser fruto de la oración. Bueno, en la oración entonces crecen nuestras obras y se hacen eficaces, ¿no? La evangelización es eficaz si hay oración. Por ejemplo, un detalle que llevaba a la práctica, y supongo que ahora también, pero mientras estaba viva la Madre Teresa de Calcuta, ellos, el mismo tiempo que dedicaban al apostolado, en este caso a la atención a los pobres, a los enfermos, las mismas horas que dedicaban a eso, antes la dedicaban a la oración. Entonces sí trabajaban, podemos decir, si hacían su tarea con los enfermos durante 3 horas antes dedicaban a rezar, como hacían el mismo paralelismo. Bueno, una inspiración, ¿no?, de Madre Teresa para su congregación y que es inspiradora también, ¿no? Creo que a nosotros nos falta mucho cultivar más esa pata de nuestra vida cristiana para que sea más eficaz nuestro apostolado, nuestra tarea, ¿no? A veces vamos detrás de qué cosas pueden ser eficaces para lograr tal objetivo y nos olvidamos que alguien había dicho acá por el grupo, ¿no? También que si Dios no es el que hace, bueno, lo dice un salmo, ¿no? Si Dios no es el que construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Y no es para que lo contesten, sino para que lo preguntemos en el corazón, en silencio y delante de Dios. Hoy, nosotros como miembros de la iglesia, ¿no somos medio albañiles cansados? ¿No? Donde Dios a veces no puede actuar, porque si Él no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Y a veces somos esto, estamos medio así, ¿no? Como albañiles cansados. Bueno, hay que dejar actuar a Dios. Y ahí, o sea, nos hace falta más oración. En concreto es eso, ¿no? Bueno, la oración hace eficaz nuestra misión, le da profundidad a lo que hacemos. El Papa lo dice muchas veces, si no somos una ONG, somos eso, ¿no? Entonces podemos hacer mucho por por lo otro, por los demás, pero si no hay oración, cambiemos el cartel. En lugar de parroquia, pone ONG, ¿no? Y en lugar de nosotros ser discípulos misioneros, pongámonos asistentes sociales. Bueno, y listo, y estará perfecto. Para quien quiera vivir eso, pero para quienes quieren seguir a Jesús, tiene que haber otra cosa. O sea, tiene que haber Espíritu Santo, ¿no? Tiene que estar Dios, el que nos mueve, el que nos lleva a evangelizar, el que pone sus palabras en nuestra boca, ¿no? Nosotros tenemos que ser otros Cristos en el mundo. Todo eso es imposible si no hay vida espiritual, ¿no? Si no hay oración. ¿Alguna otra cosa de esto? Deleitarnos con cada oración que hacemos. No, ¿Cómo? Deleitarnos Sí. con cada oración que hacemos, no repetirla como si fuera un monolito. Bueno, ahí está, ¿no? La oración esta de que decimos que es tan importante no es solamente repetir fórmulas, sino rezar con el corazón, ¿no?
Dejar a Dios actuar, decíamos antes. Bueno, ¿alguna otra cosa de la oración y la contemplación? Bueno, y hablamos también bastante extensamente, o le dedicamos un rato dentro de la clase pasada, para ver, quería ver la hora, se nos voló hoy la hora, para hablar sobre los salmos, que es uno de los elementos, y hoy vamos a seguir con ese tema, elementos que constituyen la liturgia de las horas. Uno de esos elementos muy importante son los salmos, que casi son como el corazón de cada hora litúrgica. Y hablamos mucho sobre los salmos. Algunas cosas que recuerdan o que hayan recordado cuando estuvieron en los grupos que dijimos sobre los salmos. Que lo mejor en la tristeza, pero después nos levanta para tener más fuerza. Bueno, ahí está algo muy lindo. Dice que los salmos muchas veces muy realísticamente nos hacen que uno pueda expresar sus pozos más profundos, a veces de tristeza o de pecado o de alejamiento de Dios, ¿no? Nos llevan ahí, pero para después levantarnos, ¿no? Todos los salmos tienen una gran fuerza de esperanza, de motivación. Incluso cuando nos hacen, como que los salmos no tienen escrúpulos, ¿no? Para que expresemos lo que tenemos en el corazón. Incluso para llegar a decir, como Jesús lo dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Si Él no lo hubiese dicho, cualquiera de nosotros tendríamos el escrúpulo de decirlo, ¿no? De sentirme abandonado por Dios, de sentir que me soltó la mano, de sentir que no me escuchó, ¿no? Nosotros podemos llegar a decir en algún momento de sentir que no sé si existe, de tener dudas acerca de... A veces tenemos escrúpulos, ¿no? Para expresar eso, que está muchas veces en nuestro corazón. Jesús lo expresó para que ninguno de nosotros nos avergoncemos, ¿no? Cuando tengamos que, como Él, decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero es bueno volver a ese salmo. Dicen los expertos en Sagrada Escritura que es posible que Jesús haya recitado todo este salmo, ¿no? Bueno, el evangelista señala solo el Dios mío, la antífona del salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero posiblemente haya, por lo menos tiene un gran rezador de salmos, como eran los judíos, como son los judíos. Por lo tanto, Jesús también rezaba los salmos en todas sus fiestas. Era la oración, ¿no?, de la comunidad de Israel. Entonces, bueno, esos salmos estaban memorizados, porque de chiquititos los rezan y los repiten. Y bueno, toda la espiritualidad judía está inmersa en la oración sálmica, en la oración de David, que son los salmos. Por lo tanto, bueno, en Jesús también todo eso está íntimamente internalizado. Por lo tanto, está todo el espíritu de ese salmo, que aparece ahí, ¿no? La oración en el pozo más grande, en el silencio de Dios o en la oscuridad de la fe, pero que termina con una gran esperanza, ¿no? Con una gran confianza puesta en Dios, al estilo de Pedro cuando dice, y Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Si tú eres el que me sostiene y el que me ama, ¿no? ¿A quién? Entonces, bueno, esa oración tiene eso también. Bueno, y así todos los salmos nos ayudan a expresar aspectos de nuestra vida. Cuando estamos contentos, cuando estamos tristes, cuando tenemos dificultad, cuando nos persigue un enemigo. Aparecen mucho estos en los salmos. Y bueno, y se utilizan así una variedad de imágenes distintas para que en ese clima de canción, todos los salmos son cánticos, en ese clima de alabanza, en ese clima musical, podamos unirnos a Dios con nuestra vida, con lo que vivimos, con lo que me pasa, con lo que siento, ¿no? También los otros días, Padre, nos había dicho que era como un momento también de sanación en esa oración que tienen de los salmos. Que es como que, como bien decía, el pozo, pero ahí está, ¿no? Sí, porque es nuestra vida así tal cual está, que se presenta delante de Dios, porque Él quiere sanar eso, ¿no? No es que, ay, yo estoy en
en falta de fe, estoy en la oscuridad y para nada voy a expresar eso. Voy a expresar precisamente para que me devuelva la confianza, para que me devuelva la fe, para que sane mi falta de fe, para que sane mi desconfianza, para que ilumine mi inteligencia en ese momento oscurecida, ¿no? Para que sane lo que provocó eso, que a veces es un dolor muy grande. No es que por nada voy a decirle a Dios, me abandonaste. Es porque, ¿no?, se ha provocado en mí una herida mortal, como en el caso de Jesús en la cruz, ¿no? Que no fue solo la herida mortal de su cuerpo, sino la herida mortal de su alma. Y bueno, frente a esa angustia tan grande por la cual Jesús sudó sangre en el Monte de los Olivos, que es considerado científicamente, ¿no?, que frente a una angustia muy grande, un dolor muy inmenso, uno podría sudar sangre, que no es algo raro, que tampoco es una metáfora, sino que es algo que puede suceder biológicamente. Bueno, ninguno de nosotros, creo, ha sudado sangre, porque es una situación muy extrema, ¿no?, hacia la cual se puede llegar en una angustia del alma que te lleva a esa situación, ¿no? Entonces, bueno, digo, hay que sufrir mucho, ¿no?, para sentir esa ausencia o ese rechazo de Dios, por lo cual necesitaré ser sanado frente a la herida que pude haber sufrido en este mundo, ¿no? Bueno, ¿alguna otra cosa sobre los salmos? ¿Es palabra de Dios o es palabra de los hombres? Entonces, exacto. Es palabra de Dios que toma la forma de palabra de Dios. Exacto. Con palabras humanas, Dios nos habla. Hallaré refugio bajo tus alas, no tendré miedo. Exacto. Tenemos esperanza por ser humano en la confianza. Y esa confianza los salmos la expresan así, mostrando la grandeza de Dios, la omnipotencia de Dios, la altura de Dios. Por eso en los salmos Dios es ese, el Altísimo, el que mira desde el cielo, el que tiene alas que cobijan, ¿no? Todo ese simbolismo para mostrar que Dios es más grande que todos nuestros problemas, ¿no? Que Dios es más grande que todo lo que a nosotros nos parece una inmensidad que me aplasta. Dios es más grande que todo eso, ¿no? Entonces, bueno, también nuestra confianza frente a un mundo que está tan mal, ¿no? Y que uno dice, ¿y hacia dónde va ese mundo?, ¿no? Y bueno, Dios, vieron que parece que no se le mueve un pelo, porque si Dios quiere, mañana destruye a todos los que obran mal en el mundo y listo. Sin embargo, a Dios no se le mueve un pelo, y en nosotros debería sucedernos lo mismo, ¿no? Si a Dios no le preocupa tanto, ¿será tan grave como nos parece a nosotros? No sé, ¿no? No sé, yo a veces pienso, ustedes no lo digan a nadie, porque lo pienso yo, no lo repitan. Yo a veces pienso que lo que nosotros hacemos en este mundo, Dios lo ve como un papá ve las travesuras de su niño. Claro, hay que educarle, pero es una travesura, ¿no? Claro que hizo una travesura y te rompió un florero, lógico, le va a decir, no, querido, no se rompen los floreritos, seguro, ¿no? Pero al fin es una travesura, no lo voy a matar por una travesura, no, le tendré que enseñar, se tendrá que corregir, lo tendré que educar. Y Dios está ahí como un papá, como una mamá educándonos, ¿no? Somos bastante maleducados, traviesos y todo, pero Dios se enternece. Por eso, cuando te rompió el florero y el nene viene con una lágrima, perdóname, mamá. Y bueno, la madre tiene ganas de matarlo, pero también ganas de abrazarlo. Y pienso que Dios hace eso con nosotros pecadores. Tiene ganas de matarnos, pero le conmueve, ¿no?, que nosotros seamos capaces del arrepentimiento, y por eso busca suscitarlo, ¿no?, para poder abrazarnos con ternura, ¿no? Y no que nos quedemos encerrados en la pieza o nos vayamos de su lado como el hijo pródigo, sino que vayamos a pedirle perdón. Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? Quizás pueda ser una expresión explicada de lo que es la misericordia de Dios, ¿no? Que Dios está esperando en el fondo que dejemos de hacer travesuras.
El Salmo 51. Que cada... Muy bien. Bueno, continuemos para no extendernos más. Elementos de la liturgia de las horas, los salmos. Y junto con los salmos hay también cánticos que no son específicamente salmos, pero tienen una estructura muy parecida, pero que son cánticos. Hay cánticos en el Antiguo Testamento y hay también cánticos en el Nuevo Testamento. Y que en la liturgia de las horas también se rezan al estilo de los salmos. Hay tres principalmente, tres que son los más importantes, que todos los días se rezan. Uno es el cántico de Zacarías. Cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, recupera la voz que había quedado mudo, recita este himno, este cántico: bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha redimido a su pueblo. El Benedictus se le llama en latín, o es el nombre así técnico de este cántico en la liturgia de las horas, el Benedictus, que se reza en laudes. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha redimido a su pueblo, suscitando una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había prometido a nuestros padres, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Bueno, el otro que se reza en vísperas es el cántico de María, o en latín el Magnificat. Magnificat anima mea. Celebra mi alma la grandeza del Señor. El Magnificat de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y el otro que se reza en completas, en la oración de la noche, de Simeón, cuando Jesús es presentado en el templo: ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz. Y también hay, ese es más breve, es cánticos, entonces los tres más importantes que se rezan en la liturgia de las horas. Bueno, ¿cuál? A la noche. ¿Cómo se llama? Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz. Pero se llama Nunc Dimittis. Nunc Dimittis. Padre, ¿y las otras horas tienen cántico también? A veces hay salmos que, dentro de los tres salmos, uno es un cántico. A veces también en la misa, en el momento del salmo, no son salmos, es un cántico. Bueno, muchas veces el Magnífica está puesto como salmo, ¿vieron? Bueno, que no es propiamente un salmo, sino que es un cántico. En este caso son cánticos evangélicos, cantos que están en los evangelios. Pero también hay del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay cánticos usados como salmos en la liturgia del sábado, del Jueves Santo. No, del Jueves Santo, del sábado de gloria. Vieron que ahí hacemos un montón de lectura. Muchos de esos son cánticos evangélicos, cantos del Antiguo Testamento. No, eso, hay uno que es algo de los huesos que moliste, algo así. Pero no es un cántico, es una lectura. A veces el cántico está como separado. Sí. Cuando libera del éxodo. Habría que ver. Sí, cuando liberan del éxodo, ahí hay un cántico. Sí, bueno, si agudizamos las memorias, no, lo tengo presente, pero no me sale ahora decirlos así de memoria. Bueno, la lectura, otro elemento es la lectura de la Sagrada Escritura. Que aparece allí por la máxima estima, ¿no?, que debemos tener siempre a la Sagrada Escritura. Sobre todo, y esto aparece en la liturgia de las horas, a la lectura bíblica, digamos, a la lectura de la Sagrada Escritura acompañada de la oración. Que eso es muy importante cuando tenemos contacto con la palabra de Dios. Que esté siempre acompañada de la oración. Porque es ahí cuando la lectura de la Sagrada Escritura da más frutos.
Importante eso, ¿no? La lectura de la Sagrada Escritura da más frutos cuando está acompañada de la oración. La piedad se vuelve ahí más intensa porque es Dios el que me habla, ¿no? Y la oración hace que reciba con docilidad la palabra de Dios. No estoy leyendo el diario, no estoy haciendo una lectura espiritual simplemente, sino que estoy leyendo la palabra de Dios. O sea, siempre que leemos la Biblia, deberíamos leerla así, ¿no? En oración. O cuando estudiamos la Biblia. Había un santo que decía esto, no recuerdo cuál era, ¿no? Como que, bueno, él decía de la teología, que la teología debe estudiarse de rodillas. Entonces, bueno, es importante. En este caso, decíamos de la palabra de Dios, deberíamos estudiarla, leerla, siempre en un clima de oración. Ahí da más fruto la lectura de la palabra de Dios y la piedad se vuelve más intensa. Y nos ayuda a recibir con docilidad la palabra, como dice Santiago. Bueno, en la liturgia de las horas hay lecturas largas de la Sagrada Escritura y lecturas breves que son como una sentencia, una exhortación, son más pequeñitas. También en la liturgia de las horas hay lecturas de los padres de la Iglesia o de escritores eclesiásticos, sobre todo en el oficio de lectura. Hoy cuando señalábamos todas las horas dijimos laudes, vísperas, completas, tercia, sexta, nona. Y también está otro momento de oración que es el oficio de lectura. Ese oficio de lectura se puede hacer en cualquier hora del día, que nos ayuda a meditar la palabra de Dios tal como la Iglesia la interpreta en su tradición, ¿no? Siempre debemos tener presente que esa línea de interpretación profética y apostólica es la que debe guiarnos. O sea, no interpretar, ¿no?, la palabra de Dios como queremos, sino que la línea de interpretación es la de la Iglesia. Por eso en el oficio de lectura aparecen estos escritos de los padres de la Iglesia o escritores eclesiásticos que nos ayudan a meditar la palabra de Dios tal como la Iglesia la entiende en toda su tradición. Esto nos lleva al amor a la Sagrada Escritura y también nos ayuda a vivir las festividades litúrgicas. Que esto es algo que creo que no lo dije la vez pasada, pero es importante, que el rezo de la liturgia de las horas ayuda muchísimo a vivir los tiempos litúrgicos. ¿Vieron qué pasa con la Cuaresma, por ejemplo? Tengo que vivir la Cuaresma, terminó la Cuaresma, no viví nada la Cuaresma. Eso como típico, ¿no? De decir, me olvidé, qué sé yo, las cosas de la vida, esto, lo otro. Y bueno, iba el domingo a misa, bueno, alguna referencia tenía de algo distinto de la Cuaresma, pero mantener el espíritu cuaresmal en esos 40 días se nos puede hacer difícil. Pero quien reza la liturgia de las horas puede mantener ese espíritu cuaresmal, ¿no? Porque están las lecturas propias, están las oraciones propias, todo de ese tiempo litúrgico en particular. Lo mismo podríamos decir de la Pascua, del Adviento, de la Navidad, ¿no? Los tiempos fuertes de la Iglesia, la liturgia de las horas nos ayuda a vivirlo cotidianamente y no solamente el domingo cuando voy a misa o el momento cuando voy a misa si participo diariamente, sino que me ayuda a vivir en ese espíritu y a entrar en el espíritu de ese tiempo litúrgico para vivirlo en plenitud. Esos escritos de los padres de la Iglesia, de los escritores eclesiásticos, son también fundamento para nuestra vida espiritual, alimento para nuestra piedad. Es lo que, antes la mencioné, es lo que sucede con la lectura espiritual, que a veces a lo mejor descuidamos un poco en general. Quizás tengamos nuestro momento de oración, participamos de la misa y a veces no hay como un tiempo, ¿no?, de leer algo bueno, Y aquí está, ¿no?, la lectura espiritual
que nos ofrece el oficio de lectura es leer cosas buenas, porque ahí están como las mejores páginas, ¿no?, de los escritores eclesiásticos. Bueno, también en ese oficio de lectura hay lecturas agiógrafas. Se les llama lecturas agiógrafas a las lecturas que hablan directamente del santo que se celebra en ese día. Entonces hoy, de Gregorio Magno, u otro día Santa Rosa de Lima, el otro día Santa Mónica, el otro día San Agustín. Entonces, bueno, hay textos agiógrafos, o sea, que nos hablan directamente de ese santo, que a veces son escritos del mismo santo. Si el santo ese tiene escritos, a veces es un escrito de ese santo, otras veces una narración breve de su vida, y otras veces una reflexión que puede estar vinculada a ese santo. Por ejemplo, un santo o una santa que se caracteriza por su humildad. Entonces hay un texto que habla sobre la humildad, porque hace referencia directa a lo que se subraya o resalta en la vida de ese santo. Bueno, todo esto del oficio de lectura. Luego, otro elemento que aparece en la liturgia de las horas son los responsorios. Después lo vamos a ver, pero ahora se los leo. Los responsorios aparecen, se llama responsorio porque uno dice algo, el que guía la oración dice una cosa y el resto responde. Vuelve a decir otra cosa y el resto responde. Como es breve, son unas 3 o 4 cosas que se responden. Se reza el responsorio breve después de la lectura breve. Después de la lectura está el responsorio. Les leo la lectura y el responsorio para que entendamos por qué este responsorio, qué función tiene este responsorio. No se los voy a decir, a ver si, seguro que sí, lo van a sacar, ¿no?, cuando lo escuchen. ¿Cuál es la función que tiene el responsorio? La lectura dice: ustedes, hermanos, no vivan en las tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos ni a la noche ni a las tinieblas. Y luego de esa lectura viene el responsorio que dice: escucha mi oración, Señor, espero en tu palabra. Todos responden: escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, espero en tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Bueno, con ese ejemplo, para no extendernos más, ¿qué les parece? ¿Qué función tiene el responsorio? Una función de súplica. Bueno, sí, decíamos antes que la palabra de Dios tenemos que rezar la palabra de Dios. Y una de las funciones, efectivamente, que el responsorio tiene es rezar sobre la palabra que hemos escuchado. Pero rezamos cualquier cosa. ¿De qué hablaba la lectura y qué decíamos en la oración? Claro, entonces hablaba de la luz y ahí decía el responsorio: ante la aurora, ¿no?, cuando aparece la luz, yo te invoco, ¿no? Bueno, eso hace el responsorio. Entonces, nos ayuda a bajar esa palabra, ¿no? Es como una especie de catequesis de la palabra, ¿no? ¿Cómo? Introducirnos en la palabra, dejarnos la idea y hacer la oración. Muy bien.
Eso entonces es la función del responsorio. Es una luz para comprender mejor esa lectura que acabo de leer o de escuchar, ayuda a insertarla en la historia de la salvación, conduce del Antiguo al Nuevo Testamento también, ¿no? Porque muchas veces es una lectura del Antiguo Testamento y en el responsorio aparece la referencia a Jesús, ¿no? Y convierte la lectura en oración, como decíamos, o en contemplación. Bueno, después vienen preces, el Padre Nuestro y la oración conclusiva. Preces son las oraciones, como en la misa es la oración de los fieles, ¿no? Esas son las preces, que como decíamos, no se separa de la alabanza, no separa la alabanza de la súplica. Son intercesiones. En laudes, principalmente para consagrar el día, y en las vísperas, es lo que hemos vivido durante el día, ¿no? Siempre en las vísperas, la última de las oraciones es por los difuntos. Y también se permiten en esas intercesiones añadir oraciones propias de la comunidad o añadir alguna oración espontánea. Entonces, en esas preces también se expresa esto de que rezamos por la Iglesia y por la salvación del mundo. Decíamos que después está el Padre Nuestro. En la oración oficial de la Iglesia, junto con la oración eucarística, aparecerá el Padre Nuestro rezado 3 veces a lo largo del día. Entonces se rezará el Padre Nuestro en la misa, en laudes y en vísperas. Y luego la oración conclusiva. Bueno, vayamos al oficio. Si ustedes tienen en el libro de la liturgia de las horas, y si no, lo pueden bajar en la aplicación. Hay muchas aplicaciones de la liturgia de las horas, pero yo me voy a guiar ahora por la de la Conferencia Episcopal Argentina. Vamos a empezar por las laudes, que las 2 horas principales son laudes y vísperas. Las 2 horas litúrgicas más importantes son laudes y vísperas. Bueno, se me está cargando. Vamos a empezar por laudes. Dice oficio del día, oficio de la familia. Esperen que yo no... Pueden usar cualquier día, no necesariamente el de hoy. Empieza por el día que... Sí. Por ejemplo, el día viernes de la primera semana. Sí. Tenés que fijarte en el calendario litúrgico dónde estamos, qué semana es. Quienes tienen el libro de la liturgia de las horas, claro, primero hay que ordenar, si el día que querés rezarlo, tenés que ver en qué tiempo litúrgico estamos, en qué semana del tiempo litúrgico estamos, si no es la fiesta de un santo, si es año par o impar. No me conecta a mí. Sin oficio para este día, me dice. Bueno, bárbaro. Sí, yo quiero guiarlo por acá, que ustedes lo tienen. Bueno, vamos a las laudes. Las laudes están ordenadas para santificar la mañana. Decíamos que se reza cuando sale el sol o cuando te despiertes. Es la primera oración que hacemos, ¿no? El significado de la oración de la mañana, que está muy arraigada la oración de la mañana. No sé si se reza o no, pero vieron que es típico a la mañana
a los niños también se les enseña, o se les enseñaba, rezar a la mañana y a la noche, ¿vieron? Y muchas veces las personas que rezan, yo todas las mañanas y todas las noches, hace su oración. Bueno, habría que ver cuánto y cómo, ese es un capítulo aparte, ¿no? Pero la oración de la mañana tiene el sentido, y esto lo dice San Basilio, tiene el sentido de que los primeros impulsos de la mente y del corazón sean para Dios, ¿no? Ese es el sentido de la oración de la mañana, por lo tanto es el sentido principal de la oración de laudes, que los primeros impulsos de la mente y del corazón sean para Dios. Y esto es algo muy lindo también que leía mientras preparaba la clase. Dice, no preocuparnos de ninguna cosa antes de habernos llenado de gozo con el pensamiento en Dios. Qué importante. Si los días, no sé ustedes cómo vivirán, pero quienes trabajan, quienes tienen familia, bueno, hay que prepararse para vivir ese día, ¿no? Y entonces, bueno, saltar de la cama y empezar a correr no es bueno para nadie, ni espiritual ni psicológicamente, ¿no? Bueno, entonces esto, qué bueno es esto, pensarlo así, de que no tenga yo ninguna preocupación o no empiece ninguna de las preocupaciones de este día sin antes haberme llenado de gozo con el pensamiento en Dios. Como dice el Salmo 76, me acordé del Señor y me llené de gozo. Entonces, siempre que me acuerdo de Él, el corazón se pacifica, se llena de gozo, ¿no? Tiene paz, alegría, fuerza. Y bueno, necesitamos empezar el día así. Antes de empezar a preocuparme por las cosas de este mundo, antes de ir al baño y ver que habían cortado el agua, ¿no? Antes de ir a lavarme los dientes y ya no tengo más nada en el cosito, en el pote, bueno, no, pote no, en el pomo, que no tengo nada en el pomo, bueno, cualquiera de esas preocupaciones, ¿no? Antes de ir a arrancar el auto y que se me terminó la batería, antes de ir al trabajo y me dieron más trabajo, antes de que se me rompan las cosas, ¿vieron que pasa todo eso? Entonces, no preocuparme antes de ninguna cosa, si no me llené antes con el gozo del pensar en Dios. Bueno, es importante entonces esos momentos. A mí me asombra cómo mucha gente siguiendo hoy, y que les hace bien, evidentemente, pero que son a veces más fieles y más perseverantes que nosotros, quienes siguen tradiciones orientales, por ejemplo, y te hablan de la meditación y todo eso, no empiezan el día sin antes, ¿no?, hacer silencio, hacer respiraciones profundas, ¿no? Y bueno, se concentran sin pensar en nada, sin pensar en nadie, o simplemente en sí mismos, y que eso solo ya les serena, les da fuerza, les hace afrontar. Cuanto más nosotros, que el pensamiento no es a la nada ni al universo, sino a nuestro Dios, nosotros que le conocemos, ¿no?, y que le amamos, no somos capaces de estar sin. Y está el otro en silencio ante la nada. Es como un cachetazo a los creyentes, ¿no? Bueno, entonces eso, ¿no? Que nuestro día empiece ahí. Si el que lo hace sin pensar en nadie siente que eso le da fuerza y paz, cuánto más el que lo hace orando, ¿no?, y pensando en Dios. Bueno, se celebra la primera luz del día, que nos hace traer memoria de ¿qué? De la creación, es cierto, pero también de la nueva creación que ha traído la resurrección de Jesús, ¿no? Las mujeres a primera hora del día fueron hasta el sepulcro y ahí Jesús había resucitado. Entonces siempre, todo el amanecer siempre nos habla de la resurrección. Deberíamos nosotros hacer siempre memoria en el nacimiento del sol de que Jesús ha resucitado, de que
está resucitado. E incluso también nosotros resucitamos al despertarnos de alguna manera, ¿no? Hay una oración de completas que hace referencia a esto, que ahora que nos vamos a dormir, vamos a probar la muerte, ¿no? Porque, bueno, el cuerpo adquiere esa, bueno, esto debería decirlo en completa, pero se me ocurre ahora. El cuerpo adquiere la posición que vamos a tener cuando muramos. Y también la respiración se serena muchísimo y perdemos toda la conciencia, nos dormimos y cuando nos despertamos tenemos hasta signos de muerte, como son nuestras lagañas, por ejemplo, ¿no? Como que los ojos se habían empezado a sellarse, como cuando nos morimos. Sin embargo, nadie se va a querer ir a dormir ahora. Pero fíjense que todos los días hasta tenemos ya la cama, tenemos preparado el lugar donde vamos al reposo, ¿no? Ya tenemos el nicho. Lo más lindo es que nos encanta ir a dormir. Entonces piensen cómo así, con tanta naturalidad, todos los días ensayamos la muerte, cómo puede ser que nos angustie tanto o que nos parezca un misterio tan grande, cuando todos los días con tanta naturalidad voy a dormirme. Y la muerte va a ser eso, nada más, un sueño, para luego despertarme en la presencia de Dios, como todos los días me despierto y amanezco un nuevo día, ¿no? Gracias de que la oscuridad, también todos signos de la muerte, ¿no? Se hace de noche, se hace la oscuridad, me da el sueño, no puedo evitar, como no podré evitar morirme, por más que quiera, que no me guste, ¿qué es eso? Ya te va a morir. Y bueno, es eso, ¿no? Entonces, bueno, eso también nos tiene que dar confianza de que la muerte es parte de la vida y que todos los días ensayo o tengo esa experiencia. Y bueno, y tengo la experiencia de resucitar, como voy a resucitar un día en la presencia de Dios. Bueno, entonces todos los días resucitar en la presencia de Dios. Bueno, se celebra la primera luz del día como misterio de esa resurrección de Jesús. Bueno, veamos el oficio. La invocación inicial. Siempre aparece ahí una B, una R. Bueno, uno es el que guía la oración, el otro el que responde. No recuerdo bien la B, son todos nombres en latín, ¿no? Pero bueno, uno es el que guía la oración y la R siempre el que responde. Entonces comienza, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, mientras nos hacemos la señal de la cruz. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, el gloria. Luego viene el himno. Bueno, antes dice, si las laudes empiezan con el invitatorio, se omite la siguiente invocación y se dice el himno. Puede rezarse, no es obligatorio, el invitatorio. El invitatorio es un salmo que se reza antes y que si es la oración en comunidad, se hace como el salmo responsorial. Entonces, uno reza una estrofa y el otro la antífona. Hay un salmista, digamos, como en la misa. ¿Vieron? Está el salmista que lee o reza una estrofa y el resto responde la antífona. Reza la otra estrofa, todos responden la antífona. Es el modo responsorial del rezar el salmo. Bueno, puede haber ese invitatorio. Y entonces después del invitatorio empezaría directamente el himno. Si no se reza este salmo invitatorio, empieza con esa invocación inicial y el himno. El himno. No, hay varios. Hay opciones y podés elegir cualquiera. En cada tiempo, en el tiempo ordinario, en el tiempo... Bueno, himno. Los himnos, algunos son himnos muy antiguos, son himnos a veces de escritores, eso también ha ido cambiando, ¿no? Ahora en la nueva liturgia de las horas han puesto himnos nuevos. Hay himnos que algunos son conocidos porque son de escritores que a veces no son directamente escritores eclesiásticos, pero son poetas algunos. Por ejemplo, hay himnos de Lope de Vega, ¿no? Bueno, de esa tradición poética.
Claro, exacto. Bueno, son himnos que son como poemas, como poesías en oración, como el que nosotros rezamos de las vísperas de hoy. Bueno, está el himno y después del himno vienen los salmos. Modo de rezar los salmos. Generalmente todos dicen la antífona que aparece ahí. Van guiándome quienes lo tienen, ¿no? Salmodia dice antífona. Todo lo que está en rojo, lo dije la vez pasada, en todos los libros litúrgicos, lo que está en rojo nunca se dice. Son la rúbrica, son más bien indicaciones. Entonces, la rúbrica, de ahí viene rubor, rojo, la rúbrica no se lee. Bueno, todos dicen al unísono la antífona, envía Señor tu luz y tu verdad, cualquiera sea la antífona, y después en general los salmos se rezan a 2 coros. Entonces se divide, en las iglesias están divididos por el pasillo, entonces bueno, de un lado y del otro, o los coros de los monjes, si alguna vez participaron en alguna de estas oraciones, que los monjes le hacen todas cantadas, todos los salmos cantados, todo cantado, también están divididos en 2 partes, ¿no? Los 2 coros. Bueno, entonces un coro dice una estrofa, el otro la otra, el otro. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Rezamos un salmo de esa manera, a 2 coros. O también puede hacerse la antífona, un solista reza todo el salmo y repiten la antífona, o todos rezamos el mismo salmo. En una oración comunitaria se da la indicación. Entonces, alguien dice, el salmo primero lo rezamos todos juntos. Bueno, lo rezamos todos juntos. Y si nadie dice ninguna indicación, es a 2 coros. En general todos son a 2 coros. Cuando es una comunidad que lo reza siempre, nos pasa a nosotros, nos pasaba en el seminario, bueno, para variar, entonces siempre, bueno, el que le tocaba guiar ese día, decís, bueno, el cántico lo rezamos todos juntos, como para variar y que no entrar en la rutina, ¿no? Bueno, pero si se hace cada tanto, siempre es así a 2 coros. Bueno, ustedes ven cómo hay una cita bíblica que tampoco se lee, pero cuando uno lo tiene que leer, lo puede leer, digo, no se lee en voz alta. Yo he venido al mundo como luz, Juan 12:46. Está puesta en un salmo. Los salmos son del Antiguo Testamento, pero la cita bíblica es de Jesús. ¿Por qué? Porque todos los salmos, nosotros los cristianos, porque no somos judíos, los salmos los rezamos en clave cristológica. Jesús dijo esto, todos los salmos hablan de mí. Entonces, bueno, en todos los salmos podemos ver la referencia a Jesús. Envía tu luz y tu verdad, le decimos en ese salmo a Dios Padre. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen. Y ahí te pone, yo he venido al mundo como luz. Es como Jesús diciendo, no lo he oído, ¿no? Eso que ustedes le piden al Padre, ese soy yo. Ya vine, ya estoy acá. Entonces eso, ¿no? La referencia a este salmo, por ejemplo, en el cual le pedimos a Dios, envíanos tu luz y tu verdad, aparece esa cita. Yo he venido al mundo como luz, que lo dijo Jesús. Entonces siempre los salmos, digamos, esas citas son para que leamos el salmo desde Cristo, desde nuestra fe cristiana. Bueno, después de cada salmo se reza el Gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como se fue rezando a 2 coros, al coro que le toca el Gloria, en general siempre se acostumbra que lo reza todo completo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A veces se acostumbra que lo rezamos el Gloria como lo rezamos siempre. Uno dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el otro como era en un principio, ahora y siempre. Pero en general lo podría hacer solo el coro que le tocó. Y luego vuelven todos a la segunda, al decir la antífona que se dijo al comienzo, se repite después. Después viene el segundo salmo, en este caso un cántico, y se reza igual. Entre salmo y cántico, es muy importante el silencio. Yo había preparado para hablar un poco sobre eso, pero no nos alcanza el tiempo de la importancia del silencio en la oración,
en general, y también la importancia aquí del silencio que debe acompañar toda la oración, ¿no? Siempre cuesta un poco en qué ritmo rezo, en qué ritmo rezamos. A veces creo que tenemos mala tendencia a meterle pata, ¿no? Y entonces rezamos muy rápido. Bueno, eso también a veces hay que desacelerarse un poco, hay que poner más silencio en nuestra oración, sin cambiar la estructura, ¿no? Porque si a mí acá me estoy guiando esta oración y como ese salmo me gustó tanto, me quedo ahí 10 minutos, claro, ya el de al lado me dice, bueno, dale, seguí, falta el otro salmo, ¿no? Yo tengo que ir a hacer la comida ahora. Bueno, no, como que también puede generar malestar cuando comunitariamente se hace la oración. Si uno le está rezando solo y me encantó, envíame Señor tu luz y tu verdad, y quedé extasiado en esa antífona, me puedo quedar 3 horas en silencio contemplando eso y después sigo rezando. Ahí en soledad, cada uno al contrario, sería lo ideal, ¿no? Que me quede gustando esa frase, esa palabra, es que me ha llegado al corazón, ¿no? Y bueno, pueda estar todo el tiempo que desee. Bueno, después sigue el segundo salmo, en este caso es un cántico, y el tercer salmo, sigan ustedes pasando. Y después de los 3 salmos, estamos en laude, después de los 3 salmos aparece la lectura breve. La lectura breve y su responsorio, como el que les compartí antes. Si alguno no va siguiendo, me dice. Yo voy rápido porque ya nos pasamos de hora. Después viene el cántico evangélico. En laudes es el de Zacarías. ¿Se acuerdan que les hablé? Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. En vísperas es el Magnificat y en completas el de Simeón. Bueno, después vienen las preces. También las preces se pueden rezar como en la misa. Entonces alguien dice toda la intención y todos respondemos. Ahí dice, haz Señor que caminemos por tu senda. Antes hubo como una introducción que dice, bendigamos a nuestro Salvador, que con su resurrección ha iluminado el mundo, y digámosle suplicantes. Entonces todos decimos, haz Señor que caminemos por tus sendas, y 1 o 2 a veces, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el seminario, te dice, podés hacer la oración de los fieles, guiar las preces, sí, o a veces entre 2. Entonces, bueno, entre 2, todas esas variantes son cuando se reza en comunidad todos los días, ¿no? Son distintas variantes. Como también, y aquí está separado, reza el que guía, Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal en memoria de tu santa resurrección. Miren ahí cómo te tiran pista, ¿no? De qué estamos rezando a mañana, y esta referencia de la resurrección, ¿no? Como para que recemos en el espíritu de esa oración litúrgica. Y entonces todos dicen, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria ilumine todo nuestro día. Y así cada una de las oraciones está dividida en 2 partes. El que guía dice una parte y el resto dice la otra. Ahí está guiada con un número y una rayita, un guión. Bueno, después de eso viene el Padre Nuestro, u oración dominical, que se le llama también con una pequeña introducción, que si la oración está presidida por un diácono o por un sacerdote, la hace él, y si no, quien guía la oración, y se reza el Padre Nuestro y la oración conclusiva. Luego también, si estoy solo rezando o estoy en comunidad sin que la presida un sacerdote o un diácono, trazando la señal de la cruz, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. Amén. Y si preside un ministro ordenado, bendice al pueblo con una bendición. Pueden ir en paz, demos gracias a Dios. Bueno, nos quedó mucho, pero ya nos fuimos mucho de la hora para seguir viendo las otras horas litúrgicas.
bueno, digo, solamente menciono así dos cositas. Las vísperas, la oración de la tarde cuando reclina el día, es de acción de gracias, ¿no? Por todo lo que se nos otorgó en ese día y por lo que hemos logrado realizar con acierto. Y el Salmo 140 dice, el alzar de nuestras manos como ofrenda de la tarde. Entonces llegamos a la tarde trayendo la ofrenda de todo lo que hemos vivido en ese día, aguardando con esperanza que el sol que ahora se está poniendo, mañana vuelva a salir, ¿no? En la esperanza de ese nuevo día. Bueno, luego la tercia, sexta, nona son horas para rezar en medio del trabajo. Las 3 horas la rezan la vida contemplativa, los consagrados a la vida contemplativa. El resto elige una, la que le conviene ese día, según el horario, porque como es en el medio del trabajo, dice, bueno, hoy puedo a las 9 hacer la oración, hoy puedo a las 3. Eso es muy breve, son esas oraciones. Si las hace así seguida, sin mucho silencio, son 5 minutos, no es muy larga. Así que rápido reza el Padre. ¿Tiene menos salmos? Tiene menos salmos, tiene un salmo solo y una lectura breve. Entonces tiene el himno, un salmo, la lectura breve y una oración conclusiva, no tiene preces, ¿no? Bueno, esa entonces se elige qué hora rezar, una oración a elección. Bueno, luego las completas, la oración de la noche, es la última oración del día, como que después de esa oración me voy a dormir. Y no importa qué hora sea, es antes del descanso nocturno, antes de descansar. Una oración que casi la podemos hacer en la cama, digamos, y de ahí me duermo. Aunque ya haya pasado la medianoche, no importa, ahí se reza completas. Es la última oración del día. Eso también, ¿no? Así como decíamos a la mañana, el primer impulso de vida, el primer pensamiento es para Dios, también el último es para Él. Esto también, ¿no? Te lo van a decir un montón de veces. Por ejemplo, a nosotros nos han dicho mientras éramos estudiantes que lo que uno, por ejemplo, algo que tenés que memorizar o algo que te tenés que acordar, si lo lees o lo repetís antes de irte a dormir, al otro día te lo acordás mejor, ¿no? Porque hay como un proceso ahí que te ayuda a retener eso que pusiste, ¿no? O esto de que el último pensamiento, entonces, con el último pensamiento positivo, si te acordás, si te acostás, mañana te levantás con ese mismo pensamiento. Entonces algunos se van a dormir y dicen, soy el mejor de todo, el universo me ama, soy el mejor de todo. Y ahí se acuestan y qué sé yo. Bueno, ¿cómo nosotros no irnos a dormir con el último pensamiento en Dios, ¿no? Y no en el noticiero, apago el tele y ya durmiéndome, escuchando bueno, no voy a decir quién, a cualquiera. Cualquiera que escuche, no vas a descansar bien. Entonces, bueno, eso, nada, el último pensamiento para Él. Y bueno, incorporarlo también a nuestra vida espiritual, así no recemos la liturgia de las horas, ¿no? Pero bueno, que pueda buscar el reposo, esto en la presencia de Dios, ¿no? Que mi último pensamiento sea para Él antes de descansar. Tiene un examen de conciencia, ¿no? Exacto, empieza después ustedes lo pueden mirar ahí en el celu, completas, empieza con un examen de conciencia, ¿no? Según lo que viví en este día, que también, ¿no? Ese es un consejo de la vida espiritual muy importante, que todos los días examine mi conciencia, me recontra prepara cuando me tengo que ir a confesar, ¿no? Si uno nunca hace examen de conciencia, cuando me tengo que ir a confesar, lo más probable es que diga, no sé qué decir. En cambio, si yo todos los días pensé, ¿no? En cómo viví, en qué cosa, hoy no estuve bien en esto, no estuve bien aquello, tengo que corregir esto, cómo no superé todavía esta cosa. Bueno, ese examen de conciencia ayuda a prepararnos muy bien, digamos, y aparte suscita en nosotros la necesidad de la confesión, haciendo ese examen de conciencia y aumenta la confianza en la misericordia de Dios, ¿no? Bueno, terminemos con un minutito de silencio, que es estar aquí con el Señor porque estuvimos con Él, porque donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré allí.
Entonces, bueno, advirtiendo esa presencia, vamos a hacer un silencio que es pensar en Él. Su pensamiento me llena de gozo. Entonces, sin nada, sin palabras, simplemente con la certeza de que nos da la fe que Él está, que nos envuelve por detrás, por delante, que está en lo profundo de mi ser, que está frente a mí, que está detrás mío para protegerme. Lo pienso como se piensan los enamorados. Lo pienso y no necesito palabras más que saber que Él está aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.